entonces con ahora el siguiente nivel de las razones, que correspondería a las proporciones. Y es cuando tenemos más de una razón que son equivalentes y las comparamos. Eso lo vamos a llamar proporción, que de alguna forma igual lo estábamos viendo, pero no de forma tan directa, y ahora va a quedar mucho más claro. Proporciones entonces. Cuando dos razones son equivalentes entre sí, lo llamamos proporción. Se lee entonces A es a B, como, ahora este igual lo vamos a llamar como C es a D. ¿Ya? Entonces, como está escrito acá, A es a B como C es a D en este ejemplo. Ahora, ¿cómo es equivalente encontrar esto? Y vamos a tener que A es a B como C es a D. Y yo podría multiplicar a ambos lados por D, que sería A entonces por D partido en B, que es igual a C por D partido en D. Se me van los D, y me queda entonces A por D dividido en B es igual a C, multiplico por B, a la derecha y a la izquierda me queda A por D por B partido en B es igual a C por B, y se me van los B y me queda entonces que A por D es igual a C por B. Ojo, esto lo podría haber hecho en un instante diciendo que este pasa para allá y este pasa para acá, y si lo hago así, me va a quedar lo mismo, porque fíjense que si borro el camino entre medio, si llego y paso multiplicando cruzado, que sería informal, pero de alguna forma funciona, me quedaría entonces que A por D es igual a B por C. Entonces de aquí en adelante voy a hacer esto en vez de darme la vuelta completa que hice para llegar al mismo resultado. Y por eso decimos entonces que A es a B como C es a D, lo que sería equivalente a esta multiplicación si es que todos estos valores son distintos de cero. Porque si fueran igual a cero, ahí entramos con complicaciones. Recuerden que no puedo tener divisiones de cero en una fracción. Es importante notar que si nos dicen lo siguiente, x es a como y es a b, entonces siempre va a existir una constante k, denominada constante de proporcionalidad, que de alguna forma es la que yo introduje en los problemas anteriores, tal que x es igual a k por a y y es igual a k por b. ¿Cómo demostramos eso? Ya, nosotros tenemos que x sobre a es igual a y sobre b. Y lo que nosotros podemos decir que esto es igual a una constante k, porque se me dio la gana de decir que esto es igual a un número. Esto no está indefinido ni nada, obviamente estamos trabajando en un lugar normal. Entonces, si x sobre a es igual a k, yo puedo decir, entonces pasar multiplicando el a y me queda que x es igual a k por a. Si hago lo mismo con y, voy a tener que y sobre b es igual a k, lo que implica entonces que si paso multiplicando, entonces y es igual a b por k. Entonces tenemos estas dos igualdades, y es lo que decíamos. Siempre va a existir una constante k, que no va a ser cualquiera, sino que es una específica, tal que x se puede escribir como k por a e y se puede escribir como k por b. ¿Listo? Y lo acabamos de demostrar. Ahora bien, hay dos tipos de proporcionalidades, y es importante tenerlas claro, en especial cuando veamos problemas con variables que incluso nos pidan trabajar más adelante en funciones. Entonces veamos qué referencia hace el nombre proporcionalidad directa. Ya, tenemos dos variables y decimos que son directamente proporcionales si el cociente entre sus valores correspondientes es una constante. ¿Ya? Yo creo que cuando uno lee eso dice no entiendo nada. Ya, veamos a qué nos referimos con la fórmula. Es decir, sean dos variables x e y. Se dice que las variables x e y están en proporción directa si y solo si x es a y como eso es igual a una constante. Esto en verdad, todos los ejemplos que hemos visto acotan este tipo de proporcionalidad. ¿Y por qué decimos que es directa? Por la siguiente razón. Porque esto es una fracción. Por ejemplo, digamos que x es igual a 1, y es igual a 3. Entonces, un tercio es igual a k. Pero ojo, yo podría aumentar esto. Recuerden que las fracciones se pueden amplificar. Yo puedo entonces un tercio multiplicarlo por 5 arriba y por 5 abajo, y me queda que esto es 1 por 5, 5, y 3 por 5, 15. Y lo que va a pasar es que si yo aumento el 1 hasta el 5, y también aumento el 3 multiplicándolo por 5, voy a obtener que k va a ser 5 quinceavos. Y lo que quiere decir que sea directa es eso. Es que si yo aumento el numerador, el denominador también va a aumentar. Si yo disminuyo el numerador, el denominador también debería disminuir. O sea, en un cuadrito pequeño, si yo tengo x, tengo y. Si es directa, si esta aumenta, y si esta disminuye, esta disminuye. Eso sería entonces como el comportamiento. Ahora, veamos un ejemplo para ilustrar esa idea. En la relación de proporcionalidad directa, donde nos dicen que x es a y eso es igual a 2, yo puedo decir entonces que esto lo puedo escribir como fracción. Siempre les recomiendo escribirlo como fracción.
que y es a x como 2, paso multiplicando el x, y me queda entonces que y es igual a 2x. Leamos esto como con un poco de intuición más matemática. Y siempre es igual a 2 veces x. O sea, si es que x vale un número, y siempre va a valer el doble de ese número. Entonces, por ejemplo, si x vale 1, y siempre va a valer 2. Si x vale 2, y siempre va a valer 4. Y así, si x vale 3, y va a valer 6, y así, 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 así. Y nosotros podríamos graficar esto, yo sé que no hemos visto gráficos, pero yo sé que igual en media la han visto. Entonces, uno podría de alguna forma pensar en un gráfico para esto y decir que es una función. Y decir, wow, pasamos a funciones. No, no hemos pasado a funciones, vamos a pasar más adelante, pero lo que les quiero decir es que, fíjense que si x aumenta, y también aumenta. Y si x disminuye, y también disminuye. Y es lo que yo les decía acá, en este gráfico. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si x aumenta, y aumenta, y eso es lo que está pasando cuando yo subo en esta línea azul. Pero si yo disminuyo, y también va a disminuir porque estoy bajando en esta línea azul. Importante notar, en la proporción directa, entonces, si una cantidad aumenta, la otra variable lo hará de manera que la proporcionalidad se mantenga constante, o la proporción, esta constante k, que en este caso es 2. Si tenemos entonces la proporcionalidad directa, nos falta la proporcionalidad inversa, que es cuando dos variables son inversamente proporcionales. Antes vimos directamente proporcionales, ahora inversos, o sea, cambiamos la definición y de alguna forma la damos vuelta. Y corresponde a cuando la multiplicación entre los valores de esta proporción es constante, no la división. Quiere decir que ahora en vez de yo estar pensando en x es a y es igual a una constante, no, lo que yo voy a pensar es que x por y es igual a una constante que vamos a llamar k. Es lo que está escrito acá. Ya no es una división, es una multiplicación. Y eso implica que esto cambie completamente. Porque, ¿qué pasa? Digamos que, por ejemplo, yo tengo x por y esto vale 24. ¿Qué combinaciones de números naturales yo puedo tener con esto? Bueno, puedo tener, por ejemplo, 1 por 24, lo que me da 24. Puedo subir el 1 y me queda 2 por cuánto me da 24, por 12, lo que me da 24. Puedo subir más y me queda 3 por cuánto me da 24, por 8, y así. 4 por 6 me da 24, paso a 6 y empiezo a repetir el mismo ciclo que tenía antes. 6 por 4 me da 24, y así yo puedo tener 8 por 3, después 12 por 2 y 24 por 1. ¿Qué es lo que quiero que se fijen acá? Que x va aumentando. Al principio era 1, después 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. A medida que x aumenta, fíjense que y disminuye. Al principio es 24, después 12, 8. Y acá está la idea. Cuando es inversa, pasa lo contrario a la directa, que no es que las dos variables van a aumentar, sino que al estar multiplicadas y dar un resultado, estás acotado. Y eso es lo que les queremos ilustrar con este ejemplo. Fíjense que de alguna forma si x por y es igual a una constante, entonces x va a ser la constante partido en y, o al revés, y va a ser igual a la constante k partido en x. ¿Cómo sería entonces esto como en un gráfico? Esto no es una línea como en el problema anterior. Imagínense que tenemos una relación de proporcionalidad que x por y es igual a 10, lo que implica que y siempre va a ser, si paso dividiendo el x, 10 partido en x. Entonces, si es que y vale 10, necesariamente x tiene que valer 1, y es el punto que está acá. X vale 1 e y vale 10. Luego, si x vale 2, entonces estoy dividiendo por 2 el 10 y me queda que esto vale 5 para y. Y así, yo puedo ir dividiendo y teniendo distintos resultados y poder graficar esto con esta función que sería que y es igual a 10 partido en x. Entonces en este caso lo que vamos a tener que si este es x y este y, entonces en el caso de la inversa vamos a tener que si este aumenta, este disminuye, y si este disminuye, este aumenta. Ese sería como el dibujo. Me quedó muy feo, lo siento, pero es la misma idea que teníamos en la página anterior donde les mostré este gráfico. Bueno, ustedes pueden entonces hacer una especie de resumen y mostrar este caso que está acá. Entonces, como les dije, en la proporción inversa, si una cantidad aumenta, la otra necesariamente va a disminuir. Y veamos un ejemplo que podría parecer en la prueba un poquito más avanzado, pero que yo creo que si ustedes les queda claro ya todos los problemas que les van a tocar de esta materia van a estar listos y listas para poder resolverlos. La ley de los gases ideales es una ley que aparece en termodinámica, muy importante para poder describir cómo un gas se puede comportar a cierta presión, cierto volumen y cierta temperatura, o cuáles son las condiciones que puede estar. Entonces nos dicen que la presión, que vamos a llamar con P, presión, cuando la multiplico por el volumen y la divido por la temperatura,
esto es real, esto es para gases que son ideales, que se comportan muy bien, la multiplicación de esta presión por el volumen, y si esto, todo eso, el resultado lo divido por la temperatura, siempre eso va a ser igual a una constante, ¿ya? Entonces, lo que yo puedo hacer es analizar esto por separado. Si es que T fuera constante, digamos que tengo que P por B partido en T constante es igual a K, y podría pasar multiplicando ese T constante y me va a quedar entonces que la presión por el volumen es igual a una constante prima, donde esa constante prima engloba el hecho de que estoy multiplicando K por T constante, porque ambas son constantes. La multiplicación de dos constantes me da una constante. Si es que K es 2 y T es 3, entonces 2 por 3 me da 6. Es una constante también. Lo que puedo analizar yo acá, entonces, es que P y B son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque si aumento la presión, el volumen tiene que bajar para mantener esta constante, porque están multiplicándose. Eso es uno de los primeros análisis que ustedes tienen que hacer. Segundo análisis que tienen que hacer. Imagínense que ahora, en vez de dejar la temperatura constante, dejan la presión constante. Entonces decimos que presión constante por B partido en T es igual a la constante, y hacemos lo mismo de antes. Paso dividiendo este y me va a quedar que las dos variables que yo tengo entonces van a ser B y T. Y acá lo que yo puedo analizar es que P y T son directamente proporcionales, ignorando la presión. ¿Por qué? Porque si yo aumento el volumen, la temperatura va a subir porque P pasa dividiendo como una constante y me van a quedar estas dos variables. Lo mismo va a suceder si es que yo, en vez de ahora considerar la presión constante, considero el volumen constante. Entonces, si considero el volumen constante, es un número nomás, la temperatura abajo, y eso es igual a K. También paso dividiendo y me va a quedar entonces que la presión con respecto a la temperatura son directamente proporcionales. Entonces, la respuesta o la pregunta que les pueden hacer ustedes en la prueba es: dinos cuáles variables relacionadas entre sí son, por ejemplo, inversamente proporcionales en esta fórmula. Y lo que tú tienes que hacer simplemente es seleccionar P por B es equivalente a una constante cuando yo fijo la temperatura, por ende, necesariamente son inversamente proporcionales. Al final es ver que se estén multiplicando y ver si se están dividiendo. Lo mismo que hemos hecho todo este rato.